Bueno, gracias por venir. Como sabéis, estamos en la última sesión abierta al público del taller Contar con Imágenes. Hoy nos visita Manuel Vargas, que bueno, pues es un veterano ya y un hooligan del taller. Cinco, ¿no? Ya son es la quinta. Sí. Y bueno, pues para mí es siempre un gustazo que venga y que comparta sobre todo pues este campo en el que trabaja, ¿no? El campo de la escucha, el campo de la creación de paisajes sonoros, ¿no? En este caso, vinculado y muy entregado y muy militante de la práctica fotográfica, ¿no? Aparte, tengo que decir que un tremendo lector, porque es un tipo muy culto, es un tipo muy inteligente y es un tremendo lector de libros, ¿no? Cosa que a veces muchas veces cuando hay, ya sabéis, ¿no? Muchas veces coge un libro alguien de fotografías y no sé qué dice, ¿no? O sea, él siempre tiene una capacidad de imaginación brutal y para mí, en el caso concreto, antes también lo estábamos viendo, pues bueno, trabajar con él siempre es un placer, un gustazo porque bueno, pues es añadir más capas, más complejidad al discurso, ¿no? Que puedas plantear, en este caso, un discurso como el del sonido, ¿no? El de paisaje sonoro, al cual sin él pues sería complicadísimo, ¿no? Así que hoy nos viene a contarnos una reflexión personal en torno a unas reflexiones Sobre el sonido. Sobre el sonido. sí, sobre el sonido. Se titula El oído es el canal. Ujú. Y bueno, pues nada, un gusto, Manuel. Muchas gracias. Y Palabras bonitas, ¿eh? Me has dedicado. Está guay. Te voy a pedir, ponme una ¿me quedo canción. aquí? No, sí, de todo, dame de DJ. Pero vamos a poner solo una canción, en principio. A ver, tengo un problema, ¿vale? Es cierto que voy a citar gente. Y el problema de esa gente es que hace piezas sonoras muy largas, ¿vale? Entonces, si os apetece apuntároslas o que alguien apunte y luego le copiáis, no pasa nada. La sesión está grabada, ¿no? También la pueden consultar. Sí. Mi pronunciación es un poco nefasta, pero bueno, intenté. Es verdad que también he decidido este año prescindir de PDFs y de PowerPoints y me voy a apoyar más en mi expresión y en mi habla y en estos libros. Y vamos a poner una canción. Vamos a poner Bandcamp, que, bueno, antes lo he citado. Si queréis hacer boicot a Spotify porque sabéis que no remunera a los músicos como toca y encima fabrica drones militares, pues Bandcamp es un sitio que paga bien a los autores y no hace drones militares, ¿vale? Entonces, hay un artista que se llama Eliane Radiguet, que de hecho es la chica que aparece en la foto que seleccionamos para el taller, que es esta mujer bellísima de aquí, que tiene su Bandcamp entero. Es muy curioso porque esta mujer, en el propio Bandcamp también es muy interesante porque, bueno, en este caso tuvo un curador que le rescató sus grabaciones y cuando entráis en cualquiera de sus discos, tiene un texto que, bueno, si no sabéis inglés no pasa nada, que hay una opción en Google que le das a traducir y te lo traduce, no pasa nada. O sea, el inglés no es un problema a día de hoy, se traduce y no pasa nada, ¿vale? Y es muy interesante. Y hay una pieza que se llama Trilogie de la Mort, ¿vale? Y voy a poner Kiema, que fue su primera pieza. Vale, ella como buena hija de su generación, porque ella empezó a componer, pues por ejemplo esta pieza, es verdad que tiene muchas fechas, Kiema salió publicada en el 88, pero esta pieza llevaba trabajándola años. Se llama la Trilogie del Amor porque son tres piezas, como veis, cada pieza dura casi prácticamente una hora, vamos a poner la primera para que esté de fondo. ¿Vale? Ella trabajaba con un sintetizador que se llama ARP 2500, que era una novedad en la época. Es un muro eh, en la pared y tiene sus pequeños botoncitos, sus pequeñas roscas. Para que os hagáis una idea, hay canciones de David Bowie de los 70 que el sintetizador, el piano está hecho con este sinte. Pasa que ella lo utilizaba de otra forma. Ella creaba lo que se llama, ella no lo llamaba así, pero es un término más moderno, hacía música drone, pero en verdad ella lo llamaba de otra forma. Ella es heredera de la música electroacústica francesa. Ella fue alumna de Pierre Schaeffer y de Pierre Henry.
para que sepáis, Pierre Henry, en la intro de Futurama, de la serie de Mike Groening, la canción es de Pierre Henry, y esa canción es de los años 40. Entonces es una canción hecha con sintetizadores de la época, osciladores y tal. Ella era estudiante de estos, digamos, experimentadores. Hubo una época en la que los gobiernos, en un afán de avance tecnológico y de vanguardia, financiaban laboratorios de sonoros, ¿vale? En Inglaterra estaba el BBC Workshop, donde había grandes artistas como Daphne Offran y otras artistas que ahora se me olvidan, sobre todo mujeres, y experimentaban y hacían sonidos para entradillas de televisión o de radio. La radio ayudó mucho a evolucionar este tipo de música. Bájale un poco el volumen. Un poco de mente porque al final. Y en Elian Radiguet era alumna de Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer tiene este libro en castellano, bastante difícil de conseguir físico, pero en PDF lo podéis conseguir en cualquier lado. A ver, está bien, es divertido, no, no lo es, pero es un tostón maravilloso, donde Pierre Schaeffer, pionero de la música electrónica. Enseñaba aquí también el tío. Sí, se queda la respuesta. Pierre Schaeffer, este libro, por ejemplo, me costó mucho encontrarlo físico, pero en PDF está. Y se llama El Tratado de los Objetos Musicales. Fue de los primeros que empezó a teorizar con respecto a los objetos musicales que no eran musicales. Es decir, qué es ruido, qué es música, qué es sonido, qué es melodía, qué es válido, qué no es válido. Entonces estos señores empezaron a trabajar con osciladores, empezaron a trabajar con pequeños instrumentos creados en el laboratorio, que a día de hoy es lo que llamamos sintetizadores o instrumentos electrónicos, pero en la época no lo eran. Era muy gracioso porque hacían cosas para la televisión, hacían cosas para la radio, pero también hacían shows, como cuando empezó el cine, que montaban una carpa de circo y iban allí a la gente a ver cómo Edison electrocutaba un elefante, ¿vale? Eso lo hacía Edison, por cierto. Eso es otra historia. Eh, ¿Qué pasa? Pierre Schaeffer teorizó sobre el tratado de los objetos sonoros. Empezó a darle forma a esos sonidos que nos envuelve, a esos sonidos que gente como Russolo, como los futuristas, empezaron a darse cuenta de que la industria, la era moderna, había invadido la vida cotidiana. Russolo, italiano, futurista, igual que Marinetti, hijo de su época, principios de siglo, finales del siglo XX, XIX, se dio cuenta de que la música no podía seguir siendo simplemente violines y un piano, no podía ser simplemente Beethoven. Ya otros músicos de conservatorio también se dieron cuenta, pero él era un transgresor, era un futurista. Entonces decía que el mundo moderno está lleno de otros sonidos, otros ruidos, esos sonidos que nos invaden tienen que tener un sentido y se puede crear música con ello. La música de la ciudad es música también, ¿no? Es ese ruido, ¿no? De hecho, creó unos instrumentos que eran como bocinas enormes, que muchos de ellos se perdieron durante las dos guerras. Y hay gente que los ha reconstruido. Si buscáis información, Rusolo, instrumentos de pues aparecen. De hecho, a lo mejor por aquí hay alguna cosa si trasteáis. Podéis coger los libros, os podéis levantar, podéis trastear los libros, lo que queráis. No tengáis miedo, yo muerdo. Miau. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hélène Rediguet, que es esta chica que estáis escuchando, se casó con un artista muy conocido francés y se fue a Estados Unidos. Claro, salió de la guardería sonora de Pierre Schaeffer y empezó a conocer gente como John Cage, empezó a conocer gente como Warhol, como Jonas Mekas. Entonces se empapó de la vanguardia americana. John Cage también es un gran estudioso del sonido, pero tiene otro enfoque. Es verdad que Pierre Schaeffer es muy interesante, pero es muy académico, es muy francés, ¿sabes? Muy heredero de la Segunda Guerra Mundial y de esa profundidad y ese existencialismo por las cosas, que es muy francés, sobre todo de esa época. Pero John Cage es todo lo contrario, es una persona que es hijo y heredero, como le pasó a Burroughs y la generación Beat, él era un beat sonoro, por decirlo de alguna manera. Y al final acabó abrazando el budismo, abrazando la meditación. Y de hecho, en contraposición a las teorías y los textos de Pierre Schaeffer, que son muy académicos, muy sesudos, él lo enfoca todo desde un punto de vista más vital, más orgánico. Sus textos son también difíciles de leer, pero son más poéticos. O sea, un ejemplo es, sus libros son una auténtica fiesta poética porque cambian.
la tipografía, de pronto le da por hacer juegos visuales, o en vez te obliga a leerlo así o asá, ¿sabes? Los libros de John Cage son bastante divertidos, bastante atrevidos. Y casi todos son charlas. O sus famosas conferencias, ¿no? Conferencias sobre nada. Pero nada, habla de la vida. Entonces, él lo que hablaba era sobre todo de cómo el sonido invade nuestra vida y cómo, en el fondo, la música es incluso el sonido que nos rodea. Lo que pasa que él, pues, jugaba con ese juego poético. Mira, Hay un dime. bluesman que es John Cage, también no existe. De blues. No, John Cage, no, no, que yo no conozca, no me equivoco, pero blues, no era bluesman. Era, estaba muy unido a la corriente Fluxus. La corriente Fluxus era una corriente muy experimentadora, deudora del Dada. No, no pasa nada. Igual me equivoco yo también, no pasa nada. Pero, por ejemplo, leer un trocito que dice, esto John Cage. Este libro es una selección hecha en España que se llama Escritos al oído. ¿Qué pondrán al servicio de propósitos musicales todos y cada uno de los sonidos que pueden ser oídos? Los medios fotoeléctricos, magnéticos y mecánicos para la producción sintética de la música. Me parece una cosa muy obvia, pero en la época, claro, es que estábamos hablando de una época que quizás la única fuente sonora al alcance del público era el fonógrafo o el vinilo y la cinta magnética. Ahora hay muchos más dispositivos. Entonces, ellos estaban vaticinando de que la música iba a aparecer y se iba a crear no solo de los instrumentos musicales, sino incluso de los medios de reproducción de la música. Hay mucho pensamiento y mucho desarrollo de pensamiento con respecto a esto, e incluso se junta con pensamientos con reflexiones incluso de Walter Benjamin, de la reproducción de la obra física y tal. Hay un jardín muy grande. Este libro, por ejemplo, que está en inglés, si os aventuráis a leer en inglés, está en PDF también en archive.org. Es una reflexión filosófica sobre todo eso. Y es muy interesante porque te da perspectivas, incluso rescatan autores que hablan del sonido que no te esperabas y de cómo el objeto sonoro en el fondo está en nuestra vida. Eh, ¿Y por qué llego yo a esto? Os preguntaréis. O sea, ¿y por qué Manuel está aquí hablando de esto? ¿Y por qué Manuel lee estas cosas? Pues porque de alguna forma, sin saber por qué, acabé enredado en el mundo del sonido. Yo siempre he sido como muy impulsivo y a lo largo de mi vida me he ido dejando llevar y me he ido involucrando tanto a nivel formativo como a nivel artístico en proyectos sonoros. A nivel académico, pues a día de hoy yo, por ejemplo, he vuelto a ejercer como audioprotesista. Yo soy una persona que se dedica todos los días a asistir personas sordas. De hecho, lo que hago es, aparte de vender, sobre todo, lo que ayuda es que la gente vuelva a escuchar. Y a nivel técnico, pues tengo más formación, una carrera, un FP, bueno, muchas cosas, no me voy a poner a desarrollar. Pero, por ejemplo, a día de hoy ejerzo como audioprotesista. Me dedico a la audición, a la escucha. Y es muy curioso porque tanto a nivel artístico como a nivel sanitario, a nivel médico, me doy cuenta de que es como que vivimos desmembrados sensitivamente. Es como que la vista, el oído, el tacto, ¿no? Es como, a veces dices, ¡guau! Toco esto, mira cómo siento. No, es que a veces es como dices, está todo unido, ¿vale? Es como, a veces pensamos la fotografía solo exclusivamente como fotografía, como algo que se ve, pero realmente es una experiencia completa, es táctil, también reproduce sabores, porque cuando ves algo y a veces te trae recuerdos, y es sonoro también, y de hecho existen más sentidos aparte de los elementales. Entonces es una cosa que yo me he dado cuenta, y esta charla me gustaría, aprovechando de que tengo oyentes y me dejan hablar y estas cosas normalmente no se hablan o no consigo un público, quiero aprovechar para desarrollar ese pensamiento de cómo vivimos desmembrados de los sentidos. Y esta selección de libros a mí me ha ayudado o con tiempo me he dado cuenta que me ha ayudado a coger una perspectiva un poco más no tan desmembrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque, de hecho, por ejemplo, me siento yo con pacientes, con gente que no escucha y me di cuenta de que la gente no le da valor a lo que escucha.
que la aspiradora de la vecina, eso no debería de estar ahí. ¿Cómo que no debería de estar ahí la aspiradora de la vecina? Es un sonido que vive contigo. Si tú vives en una finca donde tu vecina toca la aspiradora como si fuera una guitarra. Ese sonido está ahí. Igual que están los sonidos de los pájaros. Hay gente que no le da valor a los pájaros. Pero no porque no le dé valor, porque los pájaros no tienen valor, sino porque se ha olvidado de ellos. O se ha olvidado de ellos, o su vida ha sido condicionada de una manera que ya no le da valor a los pájaros. Por eso muchas veces cuando la gente redescubre la naturaleza a nivel visual y auditivo, se embelesa. Jesús me estaba diciendo antes, joder, ¿para qué ir al gimnasio si luego tienes la montaña? Pero es que hay gente que vive en un bucle y por desgracia no pueden ir todos los días a la montaña. Entonces, muchas veces lo pienso, digo, ostras, qué desconexión más grande, ¿no? Bueno, una persona sorda, pobrecita, lleva mucho tiempo sin escuchar y hay gente que sí que se deja llevar. Yo les invito mucho a escuchar música. Alucino, hay mucha gente que no escucha música, aunque sea a la radio, no escucha. Ni siquiera escucha a la mujer o a su hijo, pero la música que yo vivo con ella, o incluso a mi hijo que tiene 2 años y lo escucho todos los días canturrear y esta mañana me ha hecho un remix maravilloso de Cumpleaños Feliz. Ha mezclado temas ahí, no sé si era David Bowie, Cumpleaños Feliz, y luego ha terminado diciendo bravo, bravo, él solo, ¿vale? Pero luego descubre que hay gente que no escucha música. Claro, hay un autor que a veces me acuerdo mucho de él cuando estoy en gabinete con personas con pérdida de audición, que es Murray Schafer. Murray Schafer, he traído 2 libros. Este es una maravilla de libro. Mm, Lamentablemente, esta editorial pequeñita lo sacó traducido en castellano, que se llama El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Está en PDF por ahí, seguramente en castellano y en inglés también. Y hay otro libro, que este sí que es fácil de conseguir, que se llama Limpieza de oídos. Él era profesor tanto de secundaria como de, como de universidad. De hecho, creó un proyecto, un grupo de estudio, que lo que hizo en Canadá en los años 60-70, sobre todo, y 80 también, era desarrollar un estudio de cómo el sonido ha impactado a lo largo de la historia y cómo se puede rastrear. De hecho, en este libro, incluso en los libros de ejercicios, te ayuda un poco a hacerlo. Este libro es muy bonito porque hizo un ejercicio muy chulo de rastrear en la literatura cómo se oía, desde el Renacimiento hasta Homero, hasta autores americanos como Dickens, y a través de esos extractos te está explicando de cómo se escuchaba a los inicios de la Revolución Industrial o a los inicios del ferrocarril o en la época en la que no había ruidos, que más allá del ruido era tu vecino cortando madera o tu vecino con la oveja o simplemente nada. ¿Qué tipos de silencio hay también? O sea, no es lo mismo el silencio de la muerte o el silencio de una iglesia o el silencio de la noche. Es muy interesante, es un tema que también que John Cage trabaja mucho, el tema del silencio y del ambiente, famosa pieza de John Cage de Silencio, que desafía los cánones del concertismo moderno. Murray Schafer también era profesor de primaria, de secundaria, en Canadá, él es canadiense. Y este libro, que es como un poco la piedra angular de su obra, es como una especie como el Magnus. Luego tiene unos libros más sencillitos que son libros de ejercicios y son muy chulos. De hecho, me acuerdo cuando se los enseñé a Julián en PDF y él tuvo el gesto de regalármelos. Y, por ejemplo, a Julián le ha ayudado mucho también para crear talleres. Y son ejercicios, este libro se llama Limpieza de oídos. Limpieza de oídos. Y son ejercicios muy sencillos que hacen que la gente vuelva a conectar con el sentido auditivo. Tiene notas para empezar. Tiene una limpieza de oídos, notas para un curso de música experimental. Las notas y ejercicios siguientes forman parte de un curso de música experimental dictado a estudiantes de primer año de Universidad Simon Fraser. Este curso se hizo evidentemente necesario al tomar conciencia a los estudiantes de que su formación musical básica variaba enormemente. Mientras algunos tenían ya varios años de aprendizaje, otros no tenían ninguno. Bueno, mola mucho porque por ejemplo, te explica el ruido, te explica el silencio y luego hay ejercicios.
que desafían, ¿no? Ejercicios. Un deber para casa. El silencio es escurridizo. Trate de encontrarlo. ¿Vale? Y claro, a lo mejor esto pues a lo mejor te vas a clase y bueno, la semana que viene intentar buscar silencios en casa. ¿Cómo voy a buscar silencios en casa? Pero si eso no lo puedo, no es tangible, no puedo hacer una foto. Claro, sí que hay espacios en casa que hay silencio. Que circule una hoja de papel por la clase, en silencio, que todos escuchen los sonidos del papel a pasar de mano en mano. Entonces, claro, son ejercicios que desafían el tacto, desafían el oído, desafían un poco la comunidad. El estar en silencio es complicado. O sea, si yo, por ejemplo, ahora yo me callara y estuviera 20 minutos callado, dirían, este gilipollas, ¿qué está haciendo? ¿Vale? Pero el sonido es muy desafiante, es muy agresivo el silencio. De hecho, cuando hay piezas muy agresivas y se corta de golpe y se crea silencio, el contraste es tan fuerte que crea ese impacto. Y el silencio cuesta mucho de encontrar. ¿Conoces, perdón, Dime, dime. conoces Silencio de... ¿Sí? Creo que la escuché alguna vez, pero ahora mismo no caigo. Un parón Eso es. y bueno, yo es que soy seguidora y es muy difícil que el público mantenga ese silencio. Y la gente se Claro. ríe incluso, ¿a que sí? Sí, Y sí, tose. sí. No, Sí, creo que esa me la enseñó un colega que era músico cuando trabajaba bueno, también fui, entre otras cosas, también fui ingeniero de sonido y tenía un estudio de grabación. Joan Vicent Tallada, que es un músico valenciano, es profe, es muy fan de Dresler. Y me acuerdo que la canción de Eco le flipaba. Y la de Silencio seguramente también me la enseñó. Ese fenómeno, por ejemplo, lo aplicaba mucho John Cage. John Cage hizo una pieza que se llama 433, que se llama Silencio. Paradójicamente, se puede tocar de muchas formas, pero la forma más conocida es la que hizo el concertista David Tudor, que era un pianista. El tío llega, abre la tapa del piano, se sienta y está en silencio. Y encima son 3 actos. Claro, la gente está allí y lo que oye sobre todo no es el silencio, es gente tosiendo. Que tú cuando vas a un concierto de música clásica, a un sitio a un palau de la música o lo que sea, cuando la gente está aguantando la tos durante todo el concierto hasta el interludio. Y el interludio es cuando más suena, porque claro, no quiere molestar al músico. Pues en este caso, esa es la jugarreta, la ironía de eso. Murray Schafer me impactó mucho porque me dio una perspectiva de las cosas muy diferente. Yo venía de unos estudios académicos muy técnicos, primero un FP de sonido y luego estudié una carrera que se llama Teleco, especialidad de imagen y sonido, acústica, telecomunicación y tal. Claro, el mundo técnico es muy férreo, te da muchas cosas, aprendes muchas cosas, sobre todo en perspectiva, pero este tipo de cosas no las ves, esto las encuentras y claro, estos estudios experimentales aparecen y desaparecen. Claro, empecé a tener mucha curiosidad y empecé a leer más textos. Y por ejemplo, un libro que también me impactó mucho fue este. Esto es de Caja Negra. El libro ya tiene muchos años publicado, se reeditó, creo, que se llama Resonancia Siniestra, el oyente como medium. Este. Y es un libro muy chulo porque es de David Top. Para mí, escribe mejor que hace música. Es músico experimental, muy experimental. Pero tiene libros que son muy chulos. Tiene 3 publicados en Caja Negra traducidos al español. Y este mola mucho porque después, de hecho, de los primeros libros que leí de él y de los primeros que me embarqué en cosas así un poquito más extramusicales, habla de la experiencia de la audición más allá de la música, ¿no? De cómo el oyente muchas veces está sujeto a resonancias, a cosas que aparecen y desaparecen. Habla, por ejemplo, de cómo es ir por la noche por la calle, estar escuchando música y de pronto que el sonido ambiente te aparezca o estar sugestionado. Cómo hay ciertos cuadros de ciertas épocas que son muy sonoros, sobre todo de la escuela holandesa del siglo XVII, XVIII, que son escenas cotidianas y el sonido está ahí, está presente. O incluso de los fenómenos de los fantasmas, de cómo en la época victoriana, claro, vivían en casas enormes donde el único entretenimiento era la chimenea, no existía ni la radio. Entonces, ¿por qué en la época victoriana había tantos fantasmas? Porque la soledad y el silencio es atronador.
Yo tuve una época que trabajaba de audioprotesista en un hospital, de hecho, del COVID, fue maravilloso. Y trabajaba en una especie de cámara anecoica. O sea, mi despacho era una cámara aislada acústicamente. Y claro, en la época del COVID, pues por protocolos no podía salir. Yo salía con la cabeza así. O sea, cuando salía de allí, parecía que vivía en una galaxia muy lejana. O sea, el estar sin sonido no es natural. Por eso, la ausencia de sonido en personas con pérdida de audición está muy vinculado a la demencia. La falta de audición provoca demencia y pérdida de memoria. ¿Pero por qué? Porque nosotros empezamos a hablar porque nos escuchamos y escuchamos a través de la repetición. Y el lenguaje se adquiere a partir de la repetición y de la escucha. ¿Qué pasa? Que si dejamos de escuchar, empezamos a perder la capacidad de recordar ciertas cosas, de olvidar ciertos sonidos. Hay gente que le cuesta luego incluso reproducir ciertos fonemas. Los fonemas son los sonidos del habla. Un niño, yo por ejemplo, yo vivo fascinado con mi hijo, no porque sea padre, sino porque me encanta todo el proceso de aprendizaje. Estoy viendo cómo va desarrollando su lenguaje. Al principio balbucea, hace sonidos, ahora ya empieza a interconectar. Pero él lo está haciendo todo a través de la repetición. Él escucha, repite. Los niños les encanta la repetición, pero es por instinto. La repetición nos ayuda a aprender. Lo que pasa es que cuando nos hacemos mayores, el lenguaje se vuelve complejo y parece que la repetición no gusta, pero la repetición es la base del lenguaje, el del aprendizaje del lenguaje. Seguramente si me escucha algún lingüista se me tirará al cuello, pero vamos a ver, no soy lingüista, ni logopeda tampoco, pero bueno, ¿qué pasa? Que igual que estaba hablando antes del desmembramiento de los sentidos, la adquisición del lenguaje. ¿Y qué está antes de la adquisición del lenguaje? Mi hijo cuando estaba en la tripa de su madre, el órgano del oído se desarrolla creo que si me equivoco, que alguien me corrija, pero creo que es a los 6 meses o a los 5 meses, más o menos. Y lo que se oye realmente es ruido, ruido blanco, casi. Hay que tener en cuenta de que él está dentro de una bolsa, hay líquido amniótico, el líquido amniótico es pastoso, es como agua, pero es pastoso, y luego hay piel. Entonces, todo lo que se oye es un enmascaramiento de sonidos y ruido blanco. De hecho, por eso cuando tienes un bebé y dicen, ¿quieres que duerma bien tu bebé? Ponle ruido blanco. De hecho, si pones en Spotify, tienes una Alexa y le dices, Alexa, pon ruido blanco para bebés y te pone ruido blanco. No es curioso, ¿no? Que el primer sonido que escuchamos sea ruido y que lo odiemos con tanta fuerza el ruido. Es curioso, pero realmente lo odiamos porque no nos paramos a escuchar el ruido, igual que no escuchamos ciertos sonidos. A veces siempre pensamos, ay, ¿cómo hemos olvidado el sonido de la naturaleza? También hemos olvidado del ruido. El ruido no es negativo. Solo es negativo cuando afecta a nuestro bienestar. Pero el ruido es maravilloso. Y eso es otra cosa que yo también, o sea, si os fijáis, ¿no? Del desmembramiento, de la adquisición del lenguaje, del silencio, ¿no? De dónde voy, acabo yendo al ruido, a lo que en inglés se llama noise, ¿vale? Cómo el ruido realmente es un espectro dentro del sonido, de la música, que también es muy emocionante y es muy vibrante. ¿Cómo puede ser que el sonido que escuchamos en el útero de nuestra madre, cuando ya somos adultos, es algo agresivo y fuerte? El oído se acomoda. El oído, como la vista, se acomoda. Si nosotros nos pasamos toda la vida leyendo libros bestsellers, cuando empiezas a leer un libro un poquito más complejo, pues te cuesta un poco más, pero cuando llevas 2 o 3 páginas o 2 o 3 libros, te acostumbras a esa forma de hablar. Pues con la fotografía igual, cuando empezáis con la fotografía lo mismo, empezáis a ver fotografía y hay fotolibros que cuestan de entender, pero ya cuando llevas un rato con él y le prestas la atención que toca, empezáis a entender lo que quiere decir el autor. Con la música pasa igual, hay música que es muy fácil de escuchar, pero porque está hecha de una forma que es muy grácil y bonita y muy simpática. Por ejemplo, los Beatles son los reyes de la música eficiente,
¿sabes? Crearon un cambio brutal dentro de la música popular, lo que ahora mismo se llama música pop, porque sus mecánicas compositivas eran tan resultonas y tan guays y tan divertidas que a día de hoy permanecen casi inmortales. Pero casi todas las canciones que funcionan bien a lo largo de la historia del pop y del rock, incluso de la música clásica, tienen una estructura que conecta con el oyente. ¿Y por qué el ruido no? Bueno, porque el ruido necesita un poquito más de atención. ¿Por qué escuchar a John Cage puede ser una auténtica odisea y un desastre? Bueno, pues porque a lo mejor tienes que intentar meterte un poco dentro de su rollo. Y la música noise es lo mismo. El Ian Radiguet, que está sonando de fondo, muy de fondo, eh, su música no es noise, es lo que se suele llamar ahora actualmente drone. De hecho, la consideran la abuela de la música drone. Esta mujer, pues bueno, fue pionera de su movida y ella lo que trabaja sobre todo son con frecuencias y las alarga en el tiempo. Y va haciendo pequeñas variaciones. Ella es verdad, mira, está este libro. Este es un libro que publicó una editorial francesa, está en inglés y en francés. Ella tuvo la suerte de que un investigador universitario decidió hacerse albacea de su obra y hizo que su obra fuera más conocida de lo que era. Pero ella en su época hacía, pues, en un teatro, hacía sus historias, bien, que estaba muy obsesionada con la acústica para que el sonido sonara bien. Y además era muy difícil hacerlo. Entonces lo hacía también, trabajaba tanto con un sintetizador que es el ARP 2500 o con cintas de bobina abierta. Este tipo de música, que ahora mismo le pueden llamar drone, en la época no le llamaban así. Y es casualmente, en esa época, la mayoría de los intérpretes eran mujeres. Hay un documental maravilloso que lo podéis, está en Filming, igual hasta en archive.org está en gratuito en inglés, que se llama Sister of Transistor, que habla de las mujeres pioneras de la música electrónica. Y es muy curioso porque las mujeres eh, fueron las que más consiguieron concretar todo esto, ¿sabes? ¿Por qué? Primero, la música electrónica al principio estaba como muy denostada, era como, "Ah, eso son cacharros, eso son cosas de gente rara". Y antes en las empresas, grandes empresas, la gestión de datos y la gestión de cintas y tal las llevaban las mujeres, las secretarias. Entonces, ellas tenían mucho acceso a este tipo de cosas. Y claro, siempre había mujeres que tenían inquietudes más allá de lo estándar. También hubo un momento, que lo he dicho antes, lo he citado, de que algunos países como Inglaterra, Francia y tal, tenían como laboratorios financiados por universidades, incluso por radiotelevisiones, porque había un interés en evolucionar las técnicas y había laboratorios donde se podía trabajar con eso. Elian Radiguet se fue a Estados Unidos cuando estuvo con Pierre Schaeffer y luego se divorció y volvió con sus dos hijos y le pidió ayuda a Pierre Henry y Pierre Henry le dijo, pues mira, aquí puedes estar aquí ayudándome y puedes ir trabajando en tus proyectos. Hasta que ella un poco se emancipó y en su propio laboratorio empezó a trabajar con cintas magnéticas. Se obsesionó mucho con el feedback. El feedback es la retroalimentación del sonido. Para que lo entendáis, si vais a un concierto y un cantante se acerca al altavoz, oye un pitido. Si eso lo controlas y lo manipulas, puedes crear este tipo de disonancias. Ella a través de cintas magnéticas y de estos sintetizadores, ella iba creando capas, iba creando estas piezas y le iba dando un sentido. También heredera de su época, empezó a practicar budismo y también empezó a practicar meditación. Entonces, sus piezas son largas meditaciones. Sus piezas duran una hora. O sea, claro, ya estamos hablando otra vez de nuevo. Hay que prestar atención para entender esto. Hay que estar una hora con ella. Obviamente ahora mismo se puede apreciar muy a grandes rasgos, pero si estamos con ella en silencio o incluso paseando, yo muchas veces cuando tengo tiempo, pues me escucho algo que me interesa, que es largo, en el autobús o andando después de dejar a mi hijo en la guardería al trabajo. Pero a lo mejor en casa mientras duermo. Entonces,
Esta pieza, por ejemplo, es que se llama la Trilogía de la Mort, está hecha en tres partes y habla de tres fallecimientos. Una, que es esta, habla de la muerte de su mentor Yogi. La segunda habla de la muerte de su hijo. Y la tercera es otra vez otra reflexión sobre la muerte con respecto a su hijo y a su mentor. Tardó muchos años en terminar la trilogía. La primera parte, que fue la más conocida, la terminó en el 88 y la proyectó en varios sitios en Francia, creo que en Estados Unidos también. Tenía que tener unas condiciones acústicas muy concretas, pues unos altavoces X, la sala tenía que tener X cosas, una corrección, no era algo que ella permitiera al azar. Y claro, ¿por qué? Porque quería que la experiencia auditiva inmersiva fuera lo más completa posible. Hay un concepto que me parece maravilloso que aparece en este libro, que llama, de hecho es un poco el subtítulo del libro, que se llama The Order of Sounds, a Sonorous Archipelago, archipiélago sonoro, de que cada sonido es como un archipiélago. Brian Eno, no sé si lo conocéis, pero yo lo presento, este libro, que es como una especie de recopilatorio de sus experimentos visuales sonoros, es como un diario casi. Él empezó como artista glam y luego empezó a colaborar con gente como David Bowie y como incluso produjo los discos más conocidos de U2. Él decía que había un ejercicio muy interesante que a él le sirvió mucho, que era con una grabadora grabar 5 o 6 minutos de una calle, tu calle, y escucharlas muchas veces. Y esa repetición te hace ver que esos sonidos tienen una correspondencia, tienen una armonía, tienen un juego. Y de ahí tú ya te puedes empezar a imaginar, a través de la repetición, cómo suena esa calle, ese carácter. Brian Eno siempre cuenta de que él empezó como un artista glam, de hecho, bueno, si veis imágenes de él de los 70 era un escándalo, un tío medio calvo, con el pelo larguísimo, unas plumas enormes. Tuvo un accidente de moto, se metió una hostia enorme y estaba en el hospital, súper escayolado, no se podía mover. Y un colega suyo llegó y le dijo, te he comprado este disco, te lo voy a poner mientras estás en la cama. Le puso el disco, se fue y él dijo, hostia puta, que está muy bajito, no lo oigo. Pero, como era Brian Eno, dijo, y lo empezó a escuchar. Y se dio cuenta que a un volumen muy sugerente las cosas se notan de forma diferente. Empezó a notar los matices de forma diferente. Y empezó a trabajar en el concepto de que comúnmente se llama música ambient. Empezó a desarrollar la idea y sacó una serie de discos que son un hito dentro de la música electrónica y experimental, como son los Music for Airports, que es música para aeropuertos, que es una cosa súper tonta y dices, música para aeropuertos. Y en el fondo lo que está haciendo es desarrollar un poco la idea del muzak, de la música que está en los sitios públicos, en los sitios donde pasa desapercibida. Desarrolla un poco la idea que tenía Eric Satie, que era un músico que estuvo muy vinculado con los surrealistas franceses, ya era muy mayor, venía del siglo XIX. En francés se llamaría de otra forma, pero hizo música para los muebles. Él hacía experimentos que ponía la música, ponía a los músicos tocando de fondo, como si fuera de fondo en un cóctel, pero como si fueran muebles, pues música ambiental, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el fondo lo que está haciendo Satie y también luego más adelante Brian Eno era darle un sentido extra musical a la propia música. De por qué la música no puede estar de fondo si ya de por sí vivimos rodeados de música, de sonidos. John Cage decía lo mismo, ¿no? A mí me interesa más el sonido de la calle, los ruidos de la calle, de la propia ciudad, la vibración de la ciudad que otro tipo de sonidos, otro tipo de músicas. Este libro, por ejemplo, también es muy interesante. Está escrito por el pianista y compositor Michael Nyman, que hizo bastantes bandas sonoras muy interesantes, algunas con algún Oscar. Hace un repaso sobre la música experimental. Es muy fácil de conseguir. Si estáis interesados, eh, es muy recomendable, muy fácil de leer. Y claro, aquí aparecen gente también como Philip Glass,
que es el autor de la banda sonora de Kobayashi, John Cage, y por ejemplo, otro artista también bastante interesante que es Lemon Jung. Lemon Jung, que sigue vivo, por cierto, que tiene la tira de años, hacía esta música, pero un poco más radical. Él dijo, esto, en el fondo, es lo que se hace en Oriente, es la música india. Claro, la música india, Ravi Shankar, etc., la música con sitar o con armonio. Es una música repetitiva, que se extiende en el tiempo, que lo que busca es una complejidad, una repetición, un diálogo. Los músicos indios, sobre todo los más clásicos, no tocan por tocar, tienen una relación casi mística con el instrumento. Y el instrumento les tienen que hablar, y cuando hablan con ellos, crean unas disonancias. Esas piezas pueden durar, pues, 20 minutos, una hora, lo que haga falta. Los conciertos, por ejemplo, de sitar o de tambura y tal, son maravillosos porque entran como en éxtasis. Y Lemon Yu lo que hizo fue exportar esa idea a Occidente, sobre todo en Nueva York. Creó una pieza visual que se llama The Pink House, no, Dream House, perdón. Lo de rosa es porque estaba todo teñido en rosa. Consiguió una albacea. Esta gente tiene mucha suerte, siempre tiene gente que tiene pasta para que le deje hacer sus experimentos. Eran los años 50. Ahí había más gente loca con dinero. Y tenía un piso en Nueva York que se llama la Dream House y ahí la gente podía entrar a meditar o hacer lo que quisiera, pero en silencio. Y dentro había una pieza sonora y todo estaba teñido de rosa. Estuvo así durante mucho tiempo. Y ese desarrollo de ideas llevó a desarrollar un proyecto que se llama Dream Syndicate. Dream Syndicate, que también luego casualmente se eclosionó en un germen, porque había miembros ahí estaba John Cale, que luego acabará formando la Velvet Underground, con Lou Reed. Imagínate, ¿no? Esa de hacer música experimental, pseudo india, occidentalizada, con un loco americano que hace fluxus y hace experimentos, acabó montando casi el grupo canónico ortodoxo de la música india americana, que es la Velvet Underground. ¿A dónde quiero ir? Pues a lo que quiero ir es que al final es, hostia, ¿y por qué hacen eso esa gente, no? Porque y ahí es donde me llama la curiosidad ya saber el por qué. A por qué esa pulsión, ¿no? Por la escucha, por el sonido, por qué vivimos tan desmembrados, pero a la vez encuentras gente que está tan conectada con el sonido, con la música. Hay artistas que son fascinantes, ¿no? Que hablan con los instrumentos, que llevan la experimentación a límites muy fuertes. Hay un artista noise que si os atrevéis, que se llama Methbow, es puramente ruido, pero cuando estás con él, no, o sea, a mí me causa paz. O sea, lo escuchas, no es paz, pero a mí me causa mucha paz. ¿Por qué? Porque la vida es caos también. La vida, como decía Rusolo, está lleno de ruido, de frenesí, y ese frenesí también se puede plasmar. Hay grupos de música rock y heavies y electrónicos que plasman, pero el ruido manejado, eh, la sensación de controlar un dispositivo electrónico es fascinante. Yo cuando me siento con un... En mi casa tengo sintetizadores chiquitines o grandes también, que son auténticas máquinas del demonio que hacen ruido. Son como pequeñas centrales eléctricas y es maravilloso la electricidad. Y ahí está el quid de la cuestión, la electricidad. La electricidad lo cambió todo, ¿no? La grabación sonora, la electricidad, manipular la electricidad es súper excitante. Claro, tuve una época que me dio por leer Lovecraft y novelas de terror de principios de siglo a través de Lovecraft, autores muy interesantes aparte de Lovecraft. Pero aparte de cosas que son muy sensibles en Lovecraft, como la misoginia y y el racismo, habría que entender un poco el contexto también de él. Hay una cosa muy maravillosa de él que es lo insondable, ¿no? El horror cósmico que le llamaba, que era lo intangible, ¿no? Y para mí la electricidad es intangible. O sea, o sea, tú cuando tocas un instrumento puramente eléctrico, como un sintetizador que haga ruido, no sabes, es incontrolable. Y eso es maravilloso. Lo grabas, lo registras, lo vuelves a escuchar y dices, madre mía, no sé ni cómo he hecho esto. Cuando manipulas sonido pasa lo mismo, a no ser que tengas un control, pero a mí me gusta
ese descontrol, porque luego lo escucho y me sorprendo. Es como una fotografía, es como desatar el caos. Es muy lynchniano porque, por ejemplo, también recomiendo escuchar con atención las bandas sonoras de David Lynch, porque trabaja mucho el ruido. La banda sonora de la tercera parte de Twin Peaks es una auténtica maravilla porque tiene tres partes y hay una parte que está enteramente dedicada solo a la electricidad. Dane Hurley, que es el técnico de sonido que tenía prácticamente todos los días en su casa de Bill Lynch, que era un chaval joven, y dijo, tú te quedas aquí conmigo, vamos a tocar el trombón, una trompeta. Y ahí estaba el chaval, ¿no? De hecho, cuando se murió David Lynch se le acabó el trabajo. Es muy gracioso porque tiene un post que habla sobre su relación con David Lynch y es de, joder, qué pena que te hayas muerto, ¿no? Estaba todos los días en su casa. Y hay un disco enteramente dedicado a la electricidad, a cómo suenan las catenarias, cómo deberían de sonar las catenarias en Twin Peaks. Porque para David Lynch el gen del mal está en la electricidad. O sea, el gen de Bob, o sea, si habéis visto Twin Peaks, el malo es Bob, ¿no? Bob es un ser paranormal que vive en la logia negra, que se mete en el cuerpo del padre de Laura Palmer, pero también se mete en el cuerpo de Laura Palmer y bueno, pasan muchas cosas, spoiler. Pero está en la electricidad. De hecho, mola mucho porque en la tercera temporada de Twin Peaks hay un capítulo que a mí me encanta porque fue una vacilada en toda regla en una época en la que todo tiene que ser canónico. Juego de Tronos, Breaking Bad, tal, y él dijo, venga, en prime time, como todo el mundo quiere ver Twin Peaks, venga, doble ración, Twin Peaks, y cogió y cogió y hizo en el capítulo intermedio una explosión nuclear. Recreó una explosión nuclear en el desierto de Arizona, pero con su bomba, su sonido, cómo te metes dentro de la bomba, y todo acaba en una gasolinera llena de electricidad, porque para él la bomba atómica y la electricidad era el mal. Y esos sonidos él los buscó y los recreó y esa electricidad, porque sabía que la electricidad es incontrolable, por mucho que tú controles la electricidad y la manipules, es incontrolable. Y esa falta de control es fascinante. La música siempre dicen lo de, la música son sonidos ordenados, ¿verdad? O sea, tú tienes una composición, coges una partitura y si tú la tocas en orden, la tienes, ya tienes el canon de Pachelbel o tienes la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Y si a esa sinfonía de Beethoven le metes algo que sea imprevisible? Pues aparecerá otra cosa. Es lo que estaba diciendo antes cuando os recomendaba hacer eh, audios para vídeos de vuestras imágenes. Si os apetece coger a Bob Dylan, me parece bien, pero no cogéis a Bob Dylan tal cual. Putea a Bob Dylan, retuércelo, dale una vuelta. Porque a lo mejor lo que tú buscas de Bob Dylan no es la canción en sí, sino otra cosa. Y atreveros a hacer eso. Y esa falta de control a mí me satisface. Tras leer muchos libros y buscar cierto sentido, lo que más sentido me da es eso, sentarme, tener 15 minutos para estar delante de esa máquina, como hacía Eliane Radiguet, que me inspiró mucho, es que la descubrí hace muy poquito, no os voy a mentir. Y decía, esta mujer es que ha cogido este sintetizador y le ha dedicado prácticamente 30 años de su vida. Sigue viva, tiene casi 90 años. Y además es que la escuchas hablar y es encantadora, es maravillosa. Hay entrevistas en YouTube que invito a verla. Habla con una dulzura y con un... Se cansó del sintetizador y ahora hace composiciones para instrumentos, pero siempre con este estilo. Pero estuvo ahí pacientemente trabajando años y años esos sonidos incontrolables hasta darle cierto sentido. Esta composición, que es Kiema, que dura una hora, no la hizo improvisada al 100%. En el libro ese que está por ahí, que es sobre ella, ahí salen las partituras. Ella no hacía partituras con notas, ella hacía gráficos, rayas. De hecho, esas partituras son larguísimas, son rollos, son papiros. Y ella, pues ahí, pacientemente, los escribía, porque sabía que, ahí está el otro kit de la cuestión, el tiempo es la clave. Ella es muy graciosa porque se sienta, coge un cronómetro, le da, se sienta y escucha. Ella habla con su instrumento, no manipula el instrumento. Ella toca ciertas cosas, pero espera a que el instrumento le hable. Los instrumentos electrónicos hablan. Yo tengo conversaciones con ellos. Sí, estoy chiflado, bien, pero hablan. No me acuerdo ahora el nombre, perdóname, hija mía, pero la que creó la banda sonora de Forbidden Zone, que por cierto es en el documental de Sister of Transistor sale, 100% recomendable.
decía que los instrumentos electrónicos eran fascinantes porque tenían vida propia. Claro, los circuitos eléctricos son imprevisibles, por muy bien que estén soldados. Y Eliane Radiguet lo que hacía era eso, era sentarse, buscaba lo que esperaba o quería ese día y escuchaba. Y lo grababa. Y lo volvía a escuchar. Porque sabía que mm, esa inestabilidad que genera el circuito, sobre todo los primeros sintetizadores, los analógicos, no eran nada estables porque la temperatura de los circuitos hacía variar la calidad de los sonidos que emitían. Por eso hay tanto fetichismo en el sonido analógico, no en el digital. El digital es mucho más frío. No voy a entrar en esa movida. Pero sí que genera esas variaciones. No se repite siempre el mismo sonido. Hay grupos de música de los 70, como Tangerine Dream, que trabajaban con sintetizadores Moog de la época, que eran de los primeros así más musicales, que cada vez que iban a un concierto se las veían canutas para que los instrumentos sonaran como tenían que sonar o incluso que funcionaran, porque eran muy inestables. De hecho, de un día para otro, lo mismo que tocaban podía ser diferente, porque tenían vida propia, la temperatura, la forma de tocarlo, o ese día simplemente la corriente alterna está un poco variada. Entonces, se sentaba, le daba el cronómetro y esperaba, y esperaba. Y así estuvo 20 años. Y ha estado así mucho tiempo, creando piezas así. Iba coleccionando sonidos, iba coleccionando poemas sonoros. Yo ahora un poco por necesidad y por tiempo hago eso. No tengo tiempo de pararme y editar. Ya lo haré. Pero sí que me apetece sentarme y dialogar con los sintetizadores. Hay, hay sintetizadores maravillosos. Tengo uno. Me gustan hablando de fetichismo, me gustan los sintetizadores rusos. Son muy divertidos, son muy toscos, son muy maravillosos, son más baratos que los americanos y son muy soviéticos, tienen una estética soviética maravillosa. Y hay uno que me encanta que se llama... Me lo he comprado dos veces porque me lo compré en Wallapop, luego lo vendí porque quería comprar y probar otras cosas. Yo tenía una colección de discos de casi 800 discos y eso de colección de discos me ha ayudado a comprarme instrumentos, imaginaos, ¿no? Me ha librado de muchas mudanzas incómodas también. Y ese sintetizador que se llama Lira 8 es famoso porque es inmanejable. Es como un cuadrado, tiene sus perillas, perillas son potenciómetros, y luego no tiene teclas, tiene como contactos metálicos. Y claro, al principio eres muy feliz porque parece que estás tocando cosas, pero luego él se vuelve como un caballo loco y empieza a hacer cosas raras. Claro, luego si empiezas a conectar, otra cosa que me encanta que son los pedales de efectos. Eh, esa falta de control se vuelve absoluta. Y eso a mí me fascina porque me hace encontrarme con cosas como casi como horrores cósmicos, como diría en la ciencia ficción y en el horror, tanto Lovecraft como otras personas. Encontrarme con esos monstruos o esas deidades sonoras que de otra forma no aparecerían y que de pronto se han manifestado. Es como un medium, ¿no? Es como hacer la ouija, ¿no? Y de pronto aparecer algo y dices, hostia, ¿qué coño es esto? Qué loco, ¿no? Y de pronto lo paras y te lo escuchas y dices, guau, qué guapo. Y simplemente este minuto es oro. Pues, lo cortas, lo repites y empiezas a jugar con él. Encuentras un tesoro. Es un poco como el ejercicio de Brian Eno, ¿no? De graba tu calle y estate 5 minutos escuchándolo y la repetición y siempre encontrarás algo. El error es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, podría meterme también en terrenos más locos como el de William Burroughs y la revolución electrónica, ¿no? Que decía que se podía hacer guerra psíquica con el sonido, ¿no? Yo pues, decía que él le habían echado de una cafetería y había cogido su magnetófono y se había puesto a grabar el magnetófono y a través de esa guerra psíquica con el magnetófono había ocasionado el cierre de la cafetería y que la revolución electrónica venía a través de los dispositivos electrónicos. No se equivocaba. Mira, ahora mismo, ¿no? Como los dispositivos electrónicos controlan nuestra vida. Hay todo un texto delirante de Burroughs, que como todo lo de Burroughs es delirante, sobre la revolución electrónica y la verdad es que no le falta razón. Las que han metido para el drama, que Sí, negaron un poco salida, no, no. Ah, anularon, ¿no? Anularon a
aquí, o sea, Sí, el mosquito. Bueno, bueno, habrá muchas cosas, ahora mismo no sé, pero hay vídeos que salen manifestaciones, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España creo que también se ha utilizado alguna vez. En su día se llamaba Mosquito Blitz, ahora no sé cómo se llamará. De pronto aparece un camión con una antena parabólica y sale un tío, es muy gracioso porque sale un tío así, con una pistolita, con una antena parabólica, y eso emite unas ondas sonoras, te deja cao, te deja tirado en el suelo. Hay una chica que ha patentado una herramienta para ayudar a las chicas cuando van de noche por la ciudad, que se llama Flamite, que es una granada, y es lo mismo. Tira de la granada, genera una onda de sonido muy molesta para llamar la atención a la gente, y a la vez llamas al 112 o a tus contactos rápidos. La tía se ha hecho de oro. Es súper jovencita, de hecho tiene 23 años y lo patentó hace poco. Claro, una chica que va sola por la ciudad es peligro. Entonces ella va con su granada, tiras de la granada y esa herramienta sonora disuade del violador y alerta a los demás de que hay peligro. El sonido es súper útil, también es muy peligroso. Por ejemplo, hay legislación en la que las discotecas están obligadas a controlar los graves. Un buen grave a mucha potencia, porque la física del sonido es muy curiosa, porque nosotros escuchamos a través del canal auditivo, que en el fondo el canal auditivo es muy estrechito, luego está la cadena osicular, el cerebro lo integra todo, pero en las ondas sonoras, un sonido grave es enorme, o sea, un sonido de 250 hercios o de 50 hercios, la longitud de onda es muy grande, o sea, podría abarcar prácticamente toda esta habitación o más. Entonces, si tú estás en una discoteca con un subgrave muy potente, si no está controlado por la legislación, te puede provocar desde diarrea hasta un parón cardíaco. Entonces están controlados los subgraves. Lo que pasa es que los subgraves son muy molones, da mucho gustirrinín. Y eso es una parte física del sonido. Si vas a. Y una de de los mejores. Dos de los mejores conciertos que he ido en mi vida fue uno Daft Punk y el otro Jeff Miles. Y Jeff Miles era como. Bueno, iba drogado, no lo voy a mentir. En la otra no, en Daft Punk no, pero en Jeff Miles sí. Pero la sensación sonora en el pecho de la caja de ritmos, además Jeff Miles es mágico. Se llaman The Wizard, por algo será. Toca, 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 toca. Te mete en un trance tribal. Claro, la música, si lo pensamos en nuestros ancestros, se utilizaba sobre todo para entretener y sobre todo para los ritos mágicos. Y claro, ver a Jeff Miles, puro Detroit, tocando una TR-03 ahí, y luego metiéndote repetición, una y ya esto estás ahí, todo el mundo bailando, éxtasis colectivo, una maravilla, o sea, 100% recomendable, con droga o sin droga, pero con mucha agua, por cierto. Recomendable. Pero la música nos lleva a estados de embriaguez. A mí el ruido, por ejemplo, me lleva a ese éxtasis, tanto el que hago yo como el que escucho. Y últimamente, no es que sea muy narcisista, pero me gusta escuchar lo que voy haciendo. Tengo poco tiempo, entonces siempre saco algún huequecito. Entonces digo, hoy voy a tocar esto. Y me siento y hago dos piezas. Yo todo lo que grabo no le pongo nombre porque soy muy malo poniendo nombre, pero le pongo la fecha. Le pongo 060, o sea, el otro día fue 02/01/2026. Tengo millones de pistas así. De hecho, muchas veces me dice Julián, oye, ¿no me pondrás un poco de sonido para este vídeo? Y muchas veces a voleo hago, ¿esto qué es? Sé por fechas lo que he hecho, porque muchas veces sé que ahora estoy en una época entre minimalista y ruidista, pero he tenido épocas más de sampleo, de samplear sonidos. Entonces yo sé que, por ejemplo, si yo me voy a mi archivo y pongo 2024, sé que en esa época he estado, lo reconozco también auditivamente, he estado trabajando con X instrumentos que ya he vendido, porque como no tengo tanta economía, los revendo. O he estado sampleando. Si me voy a 2000, por ejemplo, yo tengo trabajos con Julián del 2013, 2014, ahí he trabajado mucho de archivo sonoro, de efectos de sonido, de mucho trabajar directamente con el editor de audio y procesar ese sonido. Si me tirara ahora a piezas más actuales, estoy trabajando más con esas pequeñas maquinitas y los pedales, que los pedales me parecen fascinantes. O sea, me parece. Alguna vez he fantaseado de decir, y no haré, si algún día tengo dinero, un archivo, o dinero o ganas, más bien ganas, un archivo solo de pequeños instrumentos que parecen piezas de museo, porque hay gente súper friki. Hay un señor que vive en Ucrania, en plena guerra, está en Kiev. De hecho, su Instagram es súper interesante porque te enteras de toda la movida de Ucrania de la guerra actual. Mira, ahí está Javi, hola Javi.
Buen experimentador de castellano. Eh, Te enteras de todo el conflicto bélico de Ucrania a 24/7 en el momento. El tío hace pedales, coge pedales y los modifica. Eso es una maravilla. Coge pedales de sonido que hacen distorsión y él coge y los modifica para que eso se convierta en un instrumento. Le cambia los cablecitos y tal. Y de hecho se llama The Analog Music Company y tiene un pedal que se hizo muy viral que se llama The Pumpkin, la calabaza, porque cogió un pedal mítico de distorsión de guitarra que es el Boss DS1, que lo utilizaba por ejemplo Kurt Cobain para hacer ese sonido áspero de guitarra, pero es un clásico de distorsión. Y él lo modifica para crear oscilaciones, ruido, tal. Y lo ha ido mejorando con el tiempo. Ahora, de hecho, está haciendo casi casi el solito una línea de producción muy interesante. Pasa que, claro, está en Ucrania y no tiene medios. Entonces muchas veces dice, por favor, hacedme preventa. Y lo voy a hacer, pero no puedo soldar porque no tengo luz. Te lo pone en Instagram, es muy loco. No tengo luz, no puedo soldar, solo tengo 12 horas de batería, hace frío. Y luego al día siguiente te dice, he conseguido no sé cuántas horas de electricidad, he conseguido soldar 3 circuitos. Y dices, joder, y el tío está ahí, en pleno Kiev, bajo cero, sin luz, ni gas, ni bueno, comida poquita, ahí haciendo circuitos por amor al ruido, tío. Y es que dices, hostia puta, qué locura. ¿Cómo? No lo sé, pero es Analog Music Company. Pero sí, en Instagram está, lo podéis. Tiene, no sé, es como tiene un cebreado detrás y un casete con una. Sí. El tío es muy interesante. Y así, si ponéis, hay un término dentro del mundo del ruido que se llama harsh noise, áspero, sonido áspero. Y hay gente que hace auténticos objetos dadaístas, ¿sabes? O sea, cogen una caja metálica. Yo hice alguno por probar. Muelles y le ponen un micro de contacto y le meten en la entrada de la guitarra para que entre dentro o sea, un cable de jack a la mesa de mezclas y lleva muelles o lleva cablecitos no sé. Hay uno que es muy gracioso porque ha cogido un rallador de queso, un rallador de queso de toda la vida, de estos que son así, y le ha puesto un micro de contacto y coge una zanahoria y mira, y es maravilloso. Y dices, "Hostia, pero si es una zanahoria y luego se hace una ensalada. Es maravilloso. Y dices, hostia, pero eso es música. Y pues no lo sé, pero me parece excitante. Porque luego a lo mejor sí que la puedes convertir en música. Pero hay mucha gente ahí metida en ese submundo y dices, ¿por qué? Y a mí eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace fotos? ¿O por qué esta autora hace este tipo de cosas? ¿O por qué? Y ese por qué me ha llevado hasta vosotros y a esta charla que voy a dar por finalizada. Si tienes alguna pregunta, me podéis... Estás tú hablado de edad, has hablado de escucha, pero nosotros somos energía también. Y tú siempre hablas de la herramienta, pero no hablas, por ejemplo, he detectado que si mi estado de ánimo es este, algunas. Hay que tener cuidado también con eso. A ver, yo soy muy Darksider. Y cuando habitas, a ver, los dos polos, el silencio y el ruido, te llevan a estados de ánimos bastante contrastados. Siempre se dice, me he saltado, por ejemplo, a Paulina Oliveiros, pobrecita mía, importante esta, tenerla en cuenta. Ella acuñó el término deep listening, escucha profunda. Y de hecho hizo una comuna súper tocha en el desierto, creo que de Colorado o de Arizona, de mujeres que solo se dedicaban a la escucha y a la meditación. Esta mujer murió con 80 y pico años y es increíble sus textos y son ejercicios de escucha para buscar la calma interior y de la comunidad. Y ella tocaba muchos instrumentos, pero su instrumento estrella era el acordeón. Y la tía se metía dentro de un tanque de agua con su acordeón, haciendo sonidos largos y esa reverberación del tanque de agua creaba unos paisajes sonoros increíbles. Paz, tranquilidad. El ruido es todo lo contrario, es frenesí, es nerviosismo. Muchas veces ese estado de ánimo, yo sufro mucho de ansiedad. No voy a entrar en detalles, pero tengo un trastorno de ansiedad muy fuerte. Y hay días que me apetece estar tranquilo y hay días que me apetece gritar, pero como gritar por la calle está mal visto, pues me pongo música de mucho ruido y estoy por la calle flipándolo en colores.
¿vale? Otros días me pongo David Bowie, que lo amo, y estoy volando por las estrellas o viajando por ciudades rusas cósmicas. Al final la música trabaja mucho las emociones. Es una de es una de las mm, elementos artísticos o de los elementos que tenemos a nuestro alcance que estimulan mucho las emociones. Por eso yo, cuando tengo un paciente delante con problemas de audición, pero muchas veces asociado a problemas de soledad, viudas, les invito a escuchar música, la que sea, me da igual, aunque sea Radiole, o que les recuerde a su vida. Si tiene cuidadora, ya me preocupo yo que la cuidadora le ponga canciones de su infancia, porque le estimula. En las residencias hay una disciplina que se llama musicoterapia. Trabajan mucho con niños, pero también trabajan muchísimo en geriatría. Y en pacientes de Alzheimer está demostrado que si se estimula con sonidos de sus recuerdos, las emociones afloran y les ayudan un poco a estar en contacto. Entonces, lo que tú dices, claro que me afecta. Si yo me pongo Darksider y hago una pieza muy oscura, por ejemplo, la pieza que ha puesto antes Julián, todo desengaño del chapapote, si esa la escuchas muchos ratos, te hunde en la miseria. Pero tengo otras piezas que a lo mejor he hecho en otro mundo más icónico. Hay un disco que me gusta mucho, no me acuerdo el nombre porque es muy largo, pero el artista se llama Huerco S. Hizo un disco que, vamos, le catapultó un poco dentro del mundo de la música electrónica, porque tenía mucha ansiedad a la hora de viajar, sobre todo en avión. Entonces él se hizo música para relajarse. Eh, Huerco, Huerco.s. No me acuerdo cómo se llama el disco. El disco tiene como una plantita, parece una cianotipia. Y el disco son fragmentos sonoros que en bucle iban creando ambientaciones y mucha repetición. Pero al principio choca, pero luego cuando entras en el disco te crea una paz. Y él, ese disco lo creó para él, para estar en paz consigo mismo, para estar relajado. Luego, cuando lo publicó, pues mucha gente conectó con él. Porque vivimos en una época tan ansiosa que de pronto cuando alguien te frena y te hace escuchar, pues parece que, claro que está, la música es muy emocional. A ver, somos elementos resonantes, o sea, y todos los días estamos hablando y haciendo gestos y haciendo ruidos. Sí, claro. Y porque incluso conectas con determinadas personas. Mm. Pienso que Sí, claro, claro. También lo hablábamos antes, ¿no? De que os animéis a conocer gente para mostrar vuestras cosas. A mí, por ejemplo, estas charlas me ayudan mucho para no solo hablar de estas cosas con mucha gente, ¿sabes? Entonces, estar en un foro público donde la gente te escucha es un placer. Y en tener amigos que, en cierta manera, quieren tener interés en tus inquietudes es un placer. Entonces, buscar esa gente, atreverse a ir a sitios donde hay gente que sabes que pues eso os ayuda siempre a... Porque la vida es muy aburrida, el ir a trabajar no mola nada y el trabajo siempre hay alguien que te da la brasa, sobre todo los jefes, pero si expandes tu yo interior con tus inquietudes y las compartes, siempre vas a encontrar gente que te haga vibrar, te alimente. Tu yo interior se desarrolla. La imaginación hay que mantenerla. O sea, yo veo a mi hijo pequeño y veo cómo va jugando y digo, hostia, que tener un hijo te hace volver a jugar como juega un niño, porque él necesita jugar contigo, te lo pide, te coge de la manita y dice, ven, ven. Pues tienes dos opciones, o jugar o no jugar. Yo decido jugar y hay que jugar. El móvil depende de cómo se lo enseñes. Hay un vídeo de un trapero que le sale una tía y le dice, tú a tu hijo le pones, y el trapero le dice, yo lo que le enseño a mi hijo es tener personalidad, da igual que use el móvil, que sea consciente de lo que está viendo. Eso es la clave. Porque en realidad, por ponernos así, siempre que ha aparecido tecnología en nuestra vida, siempre se ha criticado. Ahora es la IA. Hay que tener cuidado con la tecnología, sobre todo en estos momentos, porque la IA y las tecnológicas es otro cantar, pero para que os pongáis en situación, cuando apareció el periódico, la gente decía, es que la gente va por la calle y se va a estampar, ¿qué peligro tiene el periódico? Y a día de hoy el periódico ha dejado de existir prácticamente. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas.
Yo quería preguntar si nos puedes contar un poco pues, las experiencias que hemos tenido tantas veces de ver un libro, en este caso un libro de fotografía, taller, las imágenes, y de repente, más que comentarlo, a lo mejor tu opción o la dirección que coges es la de, pues, me suena a esta música. Ya. Me suena a esta música. Sí. Muchas veces la respuesta que tienes es, hostia, Había, la que envuelve también de la que sientes como algo, desde lo visual, algo. había una época que era muy divertida porque Julián hacía talleres, sobre todo en algunas escuelas de fotografía en Valencia, que pues daba pie a que... Y el cabrón metía a intrusos. Uno de los intrusos era yo y otro era Cristian Robles. Y si alguien conoce a Cristian, pues Cristian es bastante heavy, porque de pronto suelta un zasca y o sea, te rompe. Yo pues era más musical y claro, muchas veces cuando aparece un libro de fotografía, sobre todo cuando empecé a tener contacto con los libros de fotografía, eh, yo no conocía el mundo del fotolibro y tal, pero sí que es verdad que los patrones rítmicos los veo claro, al final la música, yo he sido un gran consumidor de videoclips, he tenido una gran colección de discos. Y las portadas de discos también tienen un grafismo. De hecho, ese grafismo dentro de la música ayuda un poco a imaginarse la intención del artista. Siempre un gran disco se destaca por una gran portada. Nunca verás un gran disco con una portada de mierda. De hecho, yo cuando tenía el estudio de grabación tenía grandes discusiones con músicos que decía, tío, cúrrate la portada, no me hagas una portada de mierda. Porque, tío, el grafismo es súper importante, el diseño, porque es que le está dando, está abrazando a tu música. Claro, yo cuando cogía un libro de fotografía, muchas veces decía, hostia, pues esto me recuerda a, por ejemplo, me acuerdo de Unity de Michael Smith. Es un libro que habla de la caída del muro de la caída del muro de Berlín, pero también del muro de Berlín y también de lo que es vivir a un lado u otro del muro e incluso de la herencia nazi, ¿sabes? De cómo la sociedad alemana, el Heimat, que se llama, está muy tocado, ¿no? Porque, joder, son los malos de la peli, ¿vale? Hay muchos malos de la peli en el mundo mundial, pero los nazis son los reyes, ¿no? Los, ¡guau!, súper malos, ¿vale? Eso no tiene discusión, son súper malos. Pero claro, los alemanes están muy jodidos con eso. Yo conozco familias alemanas que los libros de familia se han deshecho de ellos, porque no quieren saber nada de ese pasado. Y ese libro habla de eso. Y mola mucho porque Michael Smith es muy fino y recorre todo eso de una forma muy sugerente hasta que empiezan a aparecer imágenes que crean una distorsión. Hay una imagen que para mí es la reina, que es una doble página. En verdad, no es una doble página porque es página contra página. Y es la foto de una señora que luego pasa a la siguiente y la ha puesto al revés. Entonces te queda un choque. Además, la señora está como medio bizca, ojos saltones. Y te queda como una sensación rara de algo está pasando. Y empiezan a aparecer imágenes de gente común que empiezas a notar que algo pasa. Y empiezan a aparecer, pues eso, pues medicación, tal. Y dices, hostia, esta gente está jodida. No es tan perfecto el sueño alemán, ¿no? Pues eso a mí me lleva a la música industrial, ¿no? Me recuerda, me acuerdo una vez que hice una charla y puse esa pieza de coger el libro de IMAT, de IMAT, no, de Unity, Hate. Y le puse de fondo una canción de un grupo inglés de música industrial que se llama Throbbing Gizelle, que se llama Discipline, Disciplina, que habla de eso, ¿no? De disciplina, disciplina, vamos chicos, vamos chicas, ¿sabes? Y es pa, 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 y Genesis Pio Wright, que era la cantante, que tiempo atrás se convirtió en transgénero, es otra historia, eh, gritando como un poseso, provocando la violencia en el público. Claro, tú, eso a mí cuando vi el libro dije, es esto, me cago en la hostia, es esto. Y claro, ves la edición y empiezas a ver el ritmo y ves esas disonancias, esa lectura. Y a través de la música muchas veces me ha llevado a entender, eh, por ejemplo, una persona muy musical, de hecho en el podcast que acaban de publicar de Fotolibro en España, de Marta Martín y otra compañera que la ha hecho el colectivo Fiebre, que entrevistan a Cristóbal Lara, que es muy difícil entrevistar a Cristóbal Lara porque no se deja hacer.
Él lo dice, yo soy súper musical, o sea, yo edito musicalmente. Hostia, tío, esas declaraciones de última hora. El rey Juan Carlos dice que es culpable. Pues Cristóbal Lara diciendo que es musical. Eso es como primicia, tío. Y es muy musical. Para mí, mi libro favorito casi de España y de Cristóbal Lara es Autobiography. Y es como un... O sea, es como un solo de jazz, porque eres muy amante del jazz. Y se marca un solazo en ese libro, que además es un libro que te mete un ostión guapísimo. Y es un choque de realidad muy guay cuando lo entiendes. Os invito a que lo veáis. Hay seguramente alguien que lo haya hecho. Si no tenéis acceso a los libros, os invito, que hay mucha gente friki que sube vídeos en internet de los libros. Mogollón. ¿Alguna pregunta más? Pues... Sí, sí, empieza la broma. Me estaba recordando sobre todo con la parte de la electricidad, ¿no? Más allá de la parte de hinchada, pero sobre todo, ahora hace unas semanas, sobre el tema de los sintes y cómo efectivamente, y gracias pues a una muy buena formación, era el entender, claro, conforme incluso la marca Moog no te empieza a democratizarlos, ya tienes el laboratorio solo, si los puedes tener en tu casa, bastante, Mm, puedes tener un simple en tu casa, ya cuando cambia por completo la configuración de que es música, ya no solamente a un nivel colectivo, no cambia el paradigma en el colectivo, sino que son los y principalmente las artistas, sobre todo en el documental Sister Swift and Sister, mm, pues empieza como a desarrollar una idea de cómo al final es una respuesta individual, como toda esta evolución de qué es música o qué deja de serlo. En una parte, siempre de todas maneras siguen unos cánones muy, pues, armonía, texturas de sonido, que tampoco se va tanto como el noise que conocemos ahora, o que tampoco es vanguardia, pero no es una vanguardia, digamos, que pueda ser fácilmente rechazada una vez se asienta bien. Si, por ejemplo, escuchas los principios de Clapton, por ejemplo, como toda esa, como imitan el tipo, al final, como que intentan de alguna manera imitar la música clásica. ¿No? Hay influencias, hay los amplios, pero hay interpolaciones musicales, pasajes musicales mm, que van copiando, que los traducen a cómo se sonaría esto tras un sinte, todas ese tipo de ideas que al final sí o sí empiezan por este lado, pero se van separando hasta que una cosa que es eso, el uso de la electricidad en instrumentos más estables, el uso del voltaje, cómo conseguir crear toda una estética que de persona a persona va a ir cambiando completamente. Y mm. es el mismo valor. La herramienta está ahí, pero y la infinidad de combinaciones y la infinidad de destinos a donde puede llevar la herramienta, en este caso un simple como puede ser un Microconf de hoy que está costando 200 y 250 euros. La infinidad de posibilidades que hay detrás de eso, las sigue habiendo ahora, siguen siendo infinitas y lo seguirán haciendo. Es algo fascinante, básicamente. Y me he quedado de nuevo pensando en esa rueda Al de final cómo es... te tienes que cuestionar a ti mismo cómo lo que ya sabes te sirve de algo para el futuro y cómo no es a pasar de todo totalmente de nuevo. A ver, es que tú mismo te puedes aplicar a ti mismo el efecto teléfono roto, ¿sabes? Lo del juego del teléfono roto, ¿no? Que al final es que tú mismo evolucionas y lo que dices y te lo repites muchas veces acaba cambiando. Entonces, es que es parte de la comunicación humana. O sea, cuando transmites ideas y las vas, cada vez quieres explicarlo de una manera, quieres hacerlo de una manera diferente. Y es que yo creo que es natural. Es muy difícil que una persona se pueda transmitir, se pueda comunicar siempre constantemente. Por eso cuando dicen, no, es que buah, el quinto disco de este grupo no es igual, vaya mierda. Pues es que es imposible que suene igual. Si sonara igual son robots. Es imposible, es imposible. O sea, nadie... Tienen que evolucionar. O sea, es ley de vida. O sea, y si tocan siempre lo mismo, al final, pues bueno, vas a decir, pues vaya mierda. Pero siempre hay alguna evolución. Y ahí está el quid de la cuestión. Y por eso también la escucha me parece importante porque te paras, escuchas y si le prestas tiempo a la escucha, te hace descubrir esos matices y esas cosas. Pasa que el tiempo es oro y vivimos en una sociedad donde el tiempo cuesta mucho, entonces hay que buscar. Yo, porque busco esos huecos, aunque sea andando, yendo al trabajo, pero hay que. Es un esfuerzo
Cuando eres joven y tienes tiempo, pues estás haciendo otras cosas, porque las tienes que hacer, ¿sabes? Pues como irte de fiesta o a tocar tu guitarra o yo qué sé, o ir en patinete, yo qué sé. No sé, la madurez te lleva a ese tipo de cambios comunicativos. Y luego, ¿sabes si hay no sé, es una, porque yo no conozco ninguno. Igual que por lo complicado que es el hacer todo lo audiovisual, todo lo que lleva detrás, fotolibros, que aparte de que tengan ese ritmo que te pueda recordar, que dices de repente te rompe, que tengan incorporado el sonido como un libro de un niño, una niña, Ya. que aprietas y además el mecanismo tiene que ser muy sencillo. Sí, pero, ¿Sabes lo que pero el problema, mira, yo lo he valorado, pero es que el problema es, ese tipo, el ¿no? problema, el problema es Sí, que tú digas, con esta fotografía aprieto un botón y me lleva con el sonido a... no, estrictamente hablando, no, seguramente hay algún friki, o hay piezas con códigos QR, sí, pero... un montón de libros infantiles. Sí. Lo que pasa es que si te fijas en los libros infantiles, casi siempre son sonidos cortos. Los mecanismos estos que tú dices, yo estuve trasteando un poco porque tenía también esa curiosidad. Esos dispositivos que son pequeñitos, son pequeñas, seguramente se puede hacer, pero hay que investigar un poco más. Suelen tener muy mala calidad y esos libros infantiles suelen tener muy muy poca duración el sonido. Pues la abeja hace be, o a lo mejor una cancioncita, pero es muy corta y luego entra en loop. ¿Sabes? Creo que investigando, yo creo que había como máximo te hacía reproducir 40 segundos, que lo puedes hacer en un 40 segundos, puedes hacer construir una melodía, incluso en menos, pero claro, esa complejidad, es verdad, tienes razón. ¿Por qué no? Bueno, es que hay un desmembramiento de sentidos. A lo mejor al día aparece alguien que diga, voy a hacer un fotolibro con un... que es verdad que la parte de atrás es un poco más gorda, pero que tenga sonido. Y se podrá hacer. Pero es que es... Hay un libro que a lo mejor acompañan un DVD, por ejemplo, con sonido. Mm. Encarece mucho el producto, también te digo, ¿eh? El fotolibro es muy caro y es muy caro de editar y ya de pronto le dices al editor, a la imprenta que está haciendo el libro con una calidad de fotografía, tal, le dices, oye, pero las tapas quiero que me las hagas una caja para meter ahí un circuito electrónico, tal. ¿Sabes? El maquetador, el que tiene que maquetar el libro, vamos, ese te va a odiar de por vida. Porque claro, maquetar un libro es jodidísimo. Los libros infantiles, si te fijas, cuando tienen, los tengo muy a mano, la parte de atrás es una caja de cartón. Y están hechos para que los destrocen prácticamente. Pero claro, un libro de fotografía que te ha costado la tirada, yo qué sé, un buen libro de fotografía también te puede costar fácilmente 1.000 pavos o más. Una tirada muy cortita. Y encima, si le dices a alguien que te lo tiene que maquetar, eso te va a subir el precio mogollón. Es difícil, es muy aventurado. ¿Que habrá algún loco que lo haga? Ole por él, pero es muy aventurado. Y al final y lo que digo, últimamente os digo mucho lo de, es cuestión de voluntad. Herramientas para hacer o sea, eso que estás diciendo que con cacharritos analógicos, ¿existen herramientas así? ¿Asequibles para todo el público? Sí, de todos los palos. Virtuales, mogollón, los que quieras. En el móvil, si te pones a trastear, encuentras un montón de cosas maravillosas, súper fáciles de utilizar. Y luego, incluso, vivimos en un mundo tan abrumador de información que, aparte de gente en TikTok haciendo bailes y saludos fascistas, hay gente que te enseña a montar con circuititos de música electrónica. Súper guay. Yo bien enseñar a hacer como americanos, como partidos de vida con juguetes. Pues mira, ¿ves? Si es que a la mínima que rasca sale gente por ahí que hace cositas. Es como todo, o sea, nunca te han dicho, oye, ¿te has dado cuenta de que hay zapatos ortopédicos y de pronto ves zapatos ortopédicos por todos lados? Pues ahora ya sabéis que existen esas cosas y lo vais a ver por todos lados. De hecho, como habéis estado escuchando esta conversación, seguramente el micrófono de Google ya estará mandándoos cosas a vuestros reels. Pues nada, chicos, muchas gracias por venir, por vuestro calor humano y os veremos en próximas ediciones, si Dios quiere.
Habrá que darle la vuelta al vídeo para que, porque se ve en el espejo. Espera, espera, que estoy poniéndolos en pantalla. ¿Qué pasa, Javi? La combinación de la banda sonora. Sí.